El viento de Raven Creek, Montana, traía un frío cortante a través del cementerio a finales de otoño. El pueblo se encontraba a la sombra de las montañas Bitter Road, donde las nubes rodaban pesadas y grises, amenazando con lluvia en cualquier momento. Los pinos rodeaban el pequeño cementerio en la ladera, sus agujas susurrando en la brisa como oraciones inquietas. El suelo estaba húmedo por la llovizna de la noche anterior, y una niebla baja se enroscaba entre las lápidas, aferrándose obstinadamente a la tierra como si los espíritus enterrados allí se negaran a soltarla. El oficial Ethan Cole, de 36 años, ascendió por la pendiente hacia una fila de tumbas desgastadas. Sus botas se hundían profundamente en el suelo blando, dejando huellas oscuras detrás. Ethan tenía la constitución delgada y firme de un hombre que había pasado su vida tanto en patrulla como en duelo. Su cabello corto, castaño ceniza, estaba húmedo por la niebla, y sus tranquilos ojos grises cargaban la sombra de recuerdos que nunca lo abandonaban. Una leve cicatriz cruzaba el dorso de su mano izquierda, la única marca visible de la noche que se llevó a su mejor amigo. Ethan era conocido en Raven Creek como un hombre de integridad, respetado pero reservado, un protector que mantenía su dolor oculto tras el silencio. Esa noche, el silencio pesaba más de lo habitual. La tumba que buscaba estaba al final de Willow Hill, bajo un roble torcido cuyas hojas habían caído casi por completo. La lápida llevaba el nombre del detective Marcus Hall, el compañero y amigo más cercano de Ethan. Marcus tenía 39 años cuando murió en un asalto contra una casa segura de un cártel, sin dejar familia más que la hermandad de la placa. Ethan se arrodilló ante la lápida, apartando las hojas húmedas. Había venido, como lo hacía cada mes, a decir poco, a escuchar más. Pero esa noche, algo rompió la quietud. Junto a la tumba, apretado contra la piedra como si intentara fundirse con ella, yacía un pastor alemán. El perro estaba demacrado, con las costillas presionando contra un pelaje sable apelmazado con barro y salpicado de plata. Una oreja estaba torcida torpemente, y las cicatrices marcaban su pata trasera. Sus ojos ámbar brillaban con tristeza, no solo por la lluvia, sino por lágrimas que surcaban su hocico. El pastor gimió bajo y entrecortado, luego levantó una pata para arañar ligeramente la piedra, como si llamara al hombre enterrado debajo. Ethan se congeló. Su aliento se detuvo. Conocía a este perro. Rex, susurró, con la incredulidad aferrándose a su voz. Rex había sido el compañero canino de Marcus, un pastor alemán entrenado, poderoso y leal, intrépido en el campo. La noche del asalto, en medio de disparos y caos, Rex había desaparecido. Los informes decían que había sido asesinado o capturado, su destino sellado en un misterio. Durante un año, Ethan cargó con la imagen de Marcus y Rex perdidos en la misma noche. Y, sin embargo, aquí estaba Rex, vivo pero roto, llorando en la tumba de su amo. Las rodillas de Ethan se hundieron en el suelo húmedo. Extendió una mano lentamente, con la palma abierta, la voz suave. Soy yo, pequeño. Soy Ethan. El perro se estremeció ante el movimiento, con el cuerpo tenso, las orejas echadas hacia atrás, pero su nariz se movió al captar el olor de Ethan. Tras una pausa, Rex se inclinó hacia adelante, presionando su hocico contra la mano callosa de Ethan. La garganta del oficial se apretó. Podía sentir el temblor en el cuerpo del pastor. Hambre, agotamiento, duelo. Dios nos ayude, murmuró Ethan. ¿Qué te hicieron? Mientras Ethan acercaba a Rex suavemente, una voz rompió el momento. Tú también lo encontraste, ¿verdad? Ethan se giró bruscamente. A pocos pasos estaba Martha Ellison, una mujer de unos 70 años. Martha era menuda, envuelta en un pesado abrigo de lana color óxido, con el cabello blanco recogido en un moño suelto bajo un gorro tejido. Su rostro estaba surcado no solo por la edad, sino por la bondad, con ojos suaves y azules detrás de gruesos anteojos. Llevaba un pequeño ramo de crisantemos, con los pétalos húmedos por la niebla. Martha era un pilar en Raven Creek. Durante años, visitaba el cementerio semanalmente, llevando flores a las tumbas de familias que ya no vivían cerca. Algunos decían que había perdido a su esposo en un accidente maderero en el 78, y desde entonces cargaba su duelo cuidando a los olvidados. Ethan se puso de pie, con la mano aún descansando en el pescuezo de Rex. Señora Ellison, ¿conoce a este perro? Sus labios temblaron en una sonrisa, tocada por el asombro.
Lo recuerdo siempre al lado de Marcus, pero nunca pensé que lo volvería a ver. Dios mío, Ethan. Esto es una señal. Una señal de que la lealtad no muere. Rex miró hacia Marta con ojos cautelosos, luego se acercó más a la pierna de Ethan, como si eligiera su bando en el mundo. Marta dejó sus flores contra la lápida de Marcus y cruzó las manos enguantadas. El Señor obra de maneras misteriosas. No puedes dejarlo aquí, Ethan. No después de que lo trajo de vuelta. La mandíbula de Ethan se tensó, su mente racional giraba. ¿Cómo había sobrevivido Rex? ¿Dónde había estado? Pero más allá de las preguntas yacía algo más simple. El pastor temblaba, con las costillas marcadas, el pelaje andrajoso, abandonado, torturado. Y, sin embargo, de alguna manera, a través del dolor y la distancia, Rex había encontrado el camino al único lugar que aún importaba, la tumba de Marcus. Ethan se agachó de nuevo, limpiando el barro del rostro de Rex, con la voz firme pero tierna. «Volviste a casa, ¿verdad, pequeño?» «Volviste con él». Rex gimió suavemente, arañando una vez más la lápida, luego apoyando la cabeza contra el pecho de Ethan. El peso del cuerpo del perro, aunque delgado, cargaba años de historias silenciosas de cadenas, de miedo, de pérdida. La voz de Marta flotó a través de la niebla. «No lo dejes ir de nuevo. Ese perro lleva más fe que la mayoría de los hombres que conozco». Las nubes arriba finalmente se abrieron, y una llovizna fría comenzó a caer, repiqueteando sobre la piedra y la tierra. Ethan se quitó la chaqueta y la colocó sobre el cuerpo tembloroso de Rex. El pastor se acercó más, cerrando los ojos como si al fin el mundo le hubiera dado calor. Ethan levantó la mirada hacia las ramas del roble que se mecían sobre la tumba de Marcus. Su corazón, pesado durante tanto tiempo, se movió con un nuevo peso, un deber aún no cumplido. Marcus, susurró a la tumba. Lo cuidaré. Lo prometo. Rex dejó escapar un suspiro silencioso, su cuerpo hundiéndose contra el lado de Ethan. Por primera vez desde esa noche de sangre y fuego, Ethan sintió que algo se movía. No solo duelo, sino propósito. Marta tocó su brazo suavemente antes de retroceder. Algunas cosas no son accidentes, Ethan. A veces, Dios nos devuelve lo que pensamos que perdimos para mostrarnos hacia dónde caminar después. Ethan asintió, la lluvia deslizándose por su rostro, mezclándose con el ardor en sus ojos. Deslizó sus brazos bajo el cuerpo frágil de Rex, levantándolo con cuidado. El pastor no se resistió. Juntos, bajo el cielo lloroso de Raven Creek, se alejaron de la tumba, dejando solo los crisantemos para marcar la promesa pronunciada en silencio. La lluvia los siguió de regreso a Raven Creek, golpeando ligeramente contra el parabrisas del viejo Ford de Ethan. Los limpiaparabrisas se arrastraban por el cristal en un ritmo cansado mientras los faros cortaban un túnel pálido a través de la niebla. En el asiento del copiloto, envuelto en la chaqueta de Ethan, Rex yacía enrollado, con las costillas subiendo y bajando demasiado rápido. Cada bache en el camino hacía que el pastor se estremeciera. Ethan mantenía una mano firme en el volante, la otra cerca, hablando suavemente en palabras que eran más consuelo para sí mismo que para el animal. Estás a salvo ahora, pequeño. No más huidas. No más tumbas. La cabaña que Ethan llamaba hogar estaba al borde del pueblo, una casa modesta de una planta enmarcada por pinos y el murmullo de un arroyo cercano. El porche se hundía en una esquina, y la pintura se había desvanecido hace tiempo al color de la ceniza vieja. Pero era un lugar de orden, del tipo que construye un hombre que valora la disciplina cuando todo lo demás amenaza con colapsar. Dentro, el calor radiaba de una estufa de leña. Ethan bajó a Rex suavemente sobre una gruesa manta de lana cerca del fuego. El pastor gimió una vez, luego olió el aire, acercándose al calor. Ethan se agachó a su lado, pasando las manos con cuidado por el cuerpo del perro. El pelaje ocultaba menos de lo que revelaba. Debajo, su cuerpo llevaba el mapa del cautiverio, líneas crudas alrededor del cuello donde una cadena había mordido profundamente, parches de tejido cicatricial en las patas traseras, un hombro que se movía con rigidez como si hubiera sido golpeado demasiadas veces. Cuando los dedos de Ethan rozaban estos puntos, Rex se estremecía y dejaba escapar un gruñido roto, no de agresión, sino de memoria. Esa noche, Ethan no durmió mucho. Se sentó en el sillón junto al fuego mientras Rex caía en un sueño inquieto.
2 veces el pastor se despertó sobresaltado, ladrando agudamente hacia las sombras, con los ojos abiertos de pánico. La segunda vez, Ethan fue lo suficientemente rápido para presionar una mano tranquilizadora contra su lado, murmurando bajo hasta que los temblores se detuvieron. Al amanecer, los ojos grises del oficial estaban pesados, pero el vínculo ya estaba establecido. Este perro había elegido sobrevivir, y Ethan había elegido estar con él. A la luz de la mañana, Ethan sabía que necesitaba respuestas. Tomó el pequeño escáner guardado en su escritorio, el que se usaba para verificar microchips cuando se encontraban animales perdidos. Convenció a Rex para que se acercara con un pedazo de pan, luego pasó el escáner suavemente por la parte trasera de su cuello. Un débil pitido respondió. La pantalla se iluminó con números, pero algo estaba mal. El registro estaba fragmentado, despojado de detalles. Solo quedaba media línea de datos, un ID sin propietario adjunto, sin historial. Alguien lo había manipulado. Alguien había borrado deliberadamente el registro de Rex. Ethan se recostó, con las cejas fruncidas. Eso no fue un accidente. En sus años de servicio, había visto microchips fallar, pero nunca borrados selectivamente. Era como si Rex hubiera sido hecho para desaparecer, no solo de la noche del asalto, sino del sistema mismo. El pensamiento ardía dentro de él. No podía sanar las cicatrices en el cuerpo de Rex solo con comida y fuego. Necesitaba un profesional. Necesitaba a alguien que supiera lo que la crueldad dejaba atrás. Esa tarde, Ethan llevó a Rex al pueblo. Raven cree que era lo suficientemente pequeño como para que todos reconocieran el camión policial a simple vista. La gente se detenía en las aceras, observando mientras el oficial levantaba al pastor demacrado de la cabina. Un niño señaló desde detrás del abrigo de su madre. «Mamá, ese es un perro policía». La mujer silenció al chico, pero sus ojos se detuvieron con un reconocimiento silencioso. La clínica veterinaria estaba cerca del borde de la calle principal, un edificio bajo de ladrillo con persianas blancas. El letrero decía, Doctora Clare Jensen, DVM. Clare estaba en sus 40 años, alta y esbelta, con el cabello oscuro recogido en una trenza práctica. Vestía jeans simples bajo una bata blanca larga, con su estetoscopio guardado en un bolsillo. Clare tenía un rostro tranquilo, pero sus ojos cargaban el peso de alguien que había visto demasiadas criaturas llegar rotas. Viuda, decían en voz baja. Su esposo había muerto en un accidente de caza años antes. Desde entonces, ella había volcado su vida en su trabajo, salvando animales cuando no pudo salvar al hombre que amaba. Cuando Ethan entró, la clínica olía levemente a antiséptico y heno. Clare se giró desde el mostrador, su mirada cayendo inmediatamente sobre el pastor en sus brazos. Su expresión se suavizó, luego se agudizó con preocupación. «Por Dios, Ethan», exclamó. «¿Dónde lo encontraste?» «En la tumba de Marcus», respondió Ethan simplemente. «Es Rex». Sus cejas se alzaron en incredulidad. «Pensé que estaba». «Yo también», dijo Ethan, pero volvió, y está cargando más de lo que puedo manejar solo. Clare los llevó a una sala de examen. Sus manos eran firmes mientras levantaba a Rex a la mesa, su voz baja para calmar. «Tranquilo, pequeño. Nadie te hará daño aquí». Mientras trabajaba, sus observaciones fueron agudas y clínicas. Las heridas en el cuello hablaban de semanas encadenado con demasiada fuerza. Las cicatrices en su flanco contaban de golpes repetidos con algo contundente. Su peso estaba muy por debajo de lo que debería tener un pastor de su tamaño, y en sus ojos persistía el pánico vidrioso del trauma, del tipo que ninguna medicina podía borrar rápidamente. «Ha pasado por un infierno», dijo Clare en voz baja. «Y no por accidente. Alguien lo mantuvo así. Alguien que sabía cómo cubrir sus huellas». Ethan explicó lo del microchip, los datos borrados. El ceño de Clare se frunció más. «Eso no es obra de delincuentes callejeros. Quien hizo esto tenía recursos, conocía el sistema». Se movió con eficiencia practicada, limpiando las heridas, aplicando ungüento y dando una pequeña inyección para aliviar el dolor. Rex lo soportó todo en silencio, salvo por un gruñido bajo cuando el alcohol le picó la piel. Ethan mantuvo una mano en su cabeza, anclándolo durante el proceso. Cuando terminó, Clare se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados.
También debes saber, Ethan, que no es el primero. Hemos tenido un aumento de casos como este. Perros robados, alterados, luego descartados o escondidos. Hay rumores de redes de tráfico ilegal usando pastores para peleas o algo peor. Lo he reportado, pero sin pruebas, el sheriff solo se encoge de hombros. La mandíbula de Ethan se tensó. La idea de que Rex había sido robado para tal destino le revolvía el estómago. Lo tomaron la noche que Marcus murió, murmuró, y trataron de borrarlo. Clare asintió, su mirada firme. Entonces tal vez el destino lo trajo de vuelta a ti por una razón. Mientras Ethan llevaba a Rex de vuelta al camión, las orejas del perro se movieron de repente, su cabeza giró hacia el callejón junto a la clínica, su cuerpo se tensó, un gruñido vibrando profundo en su garganta. Ethan siguió su línea de visión, pero el espacio estaba vacío, salvo por un contenedor de basura y una sábana de periódico a la deriva. Aún así, los pelos de Rex se erizaron, la nariz trabajando furiosamente. Tranquilo, pequeño, susurró Ethan, aunque su propio instinto se agitó inquieto. Los animales no imaginaban fantasmas. Algo había pasado por allí, algo que Rex conocía. De vuelta en casa, Ethan acostó a Rex una vez más junto al fuego. Mientras caía el crepúsculo sobre Raven Creek, el pastor dormía inquieto, estremeciéndose con cada crujido de la cabaña. Y cuando un coche pasó por la carretera lejana, con los faros brillando brevemente entre los árboles, Rex se levantó de repente, con los labios curvados, un sonido de advertencia llenando la habitación. Ethan se agachó a su lado, con la mano firme en su hombro. «¿Estás a salvo?», murmuró. Sin embargo, incluso mientras lo decía, sentía la verdad. El perro no solo estaba recordando, estaba sintiendo. Cualquier oscuridad que lo había tomado una vez aún estaba allí fuera, más cerca de lo que Ethan quería creer. La mañana siguiente amaneció pálida sobre Raven Creek, las montañas aún veladas por nubes bajas que parecían reacias a levantarse. El aire era cortante, cargando el olor a pino húmedo y humo de madera de las chimeneas del pueblo. Ethan Cole estaba al borde del mostrador de su cocina, con una taza de café humeante intacta en la mano. Sus ojos grises estaban fijos en la carpeta que yacía cerrada junto a él. El archivo llevaba el débil sello del departamento de policía, y dentro estaba el informe de la noche que lo cambió todo, el asalto que se llevó la vida de Marcus Hall y arrancó a Rex del mundo. Rex yacía estirado en la alfombra trenzada cerca de la estufa, su cuerpo enrollado, pero inquieto. Sus orejas se movían con cada crujido de la casa. Las cicatrices en sus patas traseras aún se veían a través de los parches finos de pelaje, y sus costillas aún no se habían llenado a pesar de las comidas que Ethan le daba. Pero sus ojos, ámbar profundo, seguían a Ethan constantemente, como si se negara a perderlo de vista. Cuando Ethan alcanzó la carpeta, las orejas de Rex se alzaron, un leve gemido subiendo en su garganta, como si sintiera que abrir esas páginas perturbaría fantasmas. Un golpe en la puerta llegó justo cuando Ethan dejó su taza a un lado. Cruzó la habitación y abrió para encontrar a la ayudante Sarah Monroe parada allí. Una mano metida en el bolsillo de su chaqueta del departamento de sheriff, la otra sosteniendo una bolsa de papel marrón. Sarah tenía 29 años, alta y delgada, con la constitución atlética nacida de largas carreras por senderos montañosos. Su cabello castaño rojizo estaba atado en una coleta suelta que se rizaba en las puntas, y sus ojos verdes cargaban tanto una inteligencia aguda como un destello de picardía. Había crecido en Raven Creek, hija de un madero que perdió la vida en un accidente en el aserradero cuando ella tenía 16 años. Esa tragedia la dejó con una veta obstinada, una negativa a aceptar respuestas fáciles cuando había vidas en juego. Entre sus colegas, era conocida por su ingenio rápido, aunque debajo yacía un respeto silencioso por aquellos que llevaban cargas más pesadas. «Buenos días», dijo, levantando la bolsa. «Pensé que tu nevera podría necesitar algo más que café negro, y Rex podría apreciar las tiras de cecina». Ethan permitió una leve sonrisa mientras se hacía a un lado. «Pasa, Sarah». Ella dejó la bolsa en la mesa, sacando un paquete de golosinas para perros y un juguete chirriante con forma de hueso. Las orejas de Rex se alzaron de inmediato, y por primera vez desde que Ethan lo encontró, el pastor se puso de pie con una chispa de vida en sus movimientos. Se acercó con cautela, olió el juguete, luego lo tomó con un chirrido amortiguado que resonó por la casa silenciosa. Sarah sonrió. «Supongo que recuerda cómo suena la alegría». La expresión de Ethan se suavizó mientras veía a Rex llevar el juguete a la alfombra,
acostándose con él entre las patas como si protegiera un tesoro. Pero el archivo aún esperaba. Ethan lo abrió, extendiendo el contenido sobre la mesa. Fotografías granuladas del asalto, informes mecanografiados, declaraciones de testigos garabateadas apresuradamente. La risa de Sara se desvaneció mientras se inclinaba sobre su hombro, su tono volviéndose serio. ¿Esa noche otra vez?, preguntó. Ethan asintió. Marcus merecía respuestas, y ahora Rex también las merece. Las páginas pintaban la imagen que ya conocía. La operación contra un puesto de avanzada del cártel en el bosque fuera de Raven Creek. Disparos. Caos. Marcus alcanzado en el fuego cruzado. Rex desapareciendo en la confusión. Varios sospechosos habían huido en vehículos, pero no se encontró rastro después. El informe era clínico, desapegado, palabras en papel que no capturaban el grito en la memoria de Ethan cuando Marcus cayó. Mientras Ethan revisaba las fotografías, Rex se movió en la alfombra, con las orejas disparadas hacia adelante, el cuerpo tenso. Se levantó y caminó hacia la mesa, con la nariz trabajando furiosamente. Una pata se alzó y aterrizó pesadamente en el borde de la carpeta. Un ladrido agudo rompió el silencio. Ethan se congeló. Sara miró hacia abajo. Los ojos del perro se habían fijado en una fotografía específica. Una imagen granulada de un claro embarrado con una llanta de vehículo medio enterrada visible en la esquina. El vehículo había sido registrado como un camión no identificado que posiblemente huyó. Rex gruñó bajo, sus garras arañando el papel, su lenguaje corporal era eléctrico, con las orejas hacia adelante, la cola rígida, cada centímetro del vivo con reconocimiento y enojo. Sara alcanzó la foto, estudiándola más de cerca. Ese camión, un Ford viejo, tal vez de finales de los 90. La pintura es oscura, la placa borrosa. Pero, ¿por qué Rex reacciona así? Ethan se agachó junto al pastor, poniendo una mano tranquilizadora en su espalda. Porque lo ha visto. Lo recuerda. Rex ladró de nuevo, más agudo esta vez, como si confirmara las palabras de Ethan. Arañó insistentemente la foto, luego retrocedió, con el pecho agitado, la mirada nunca abandonando la imagen. Sara exhaló lentamente. Está tratando de decirnos algo. Eso no es solo un recuerdo. Es una pista. Ethan recogió la foto, deslizándola en un sobre separado. Su mente volvió al microchip borrado. Las cicatrices deliberadas. Si Rex había sido tomado, ese camión podría ser la clave. Miró a Sara. Vamos a reabrir esto, extraoficialmente si es necesario. Los ojos de Sara se entrecerraron con determinación. Entonces cuenta conmigo. Marcus fue mi mentor. Me enseñó la mitad de lo que sé. Si su perro volvió, entonces tal vez la justicia aún tiene una oportunidad. Pasaron la tarde revisando el resto de los archivos. Sara trazó mapas con un lápiz, señalando las carreteras que salían del bosque esa noche. Ethan garabateó preguntas en los márgenes de los informes antiguos. Rex, agotado por su repentino estallido de energía, se acomodó cerca de sus pies, pero mantuvo una pata descansando contra la carpeta como si quisiera recordarle su tarea. Al anochecer, el fuego crepitaba abajo, y la mesa estaba abarrotada de notas. Sara recogió sus cosas, deslizando el hueso chirriante al lado de Rex como regalo de despedida. Mañana investigaré los registros de vehículos, dijo. Ese camión no puede haber desaparecido por completo. Ethan asintió, sus ojos grises oscuros pero resueltos. Seguimos hacia donde Rex nos señala. Rex levantó la cabeza al escuchar su nombre, la cola dando un leve movimiento. El ladrido del perro no solo había resonado en la cabaña silenciosa, sino que había reabierto el pasado y marcado el rumbo para lo que venía. El bosque se alzaba alto y sombrío mientras Ethan conducía su camión por el camino de tierra que serpenteaba entre los pinos. Era tarde en la tarde, el sol lo suficientemente bajo como para proyectar largas barras de luz a través de la maleza, convirtiendo cada rama en una sombra. El aire olía a tierra húmeda y savia, y el silencio era pesado, del tipo que parecía esperar pasos. Rex iba sentado en el asiento del copiloto, sus ojos ámbar fijos en la ventana, las orejas moviéndose con cada sonido. Estaba más vivo aquí que en la cabaña, como si su cuerpo recordara el lugar donde una vez había desaparecido.
Su cola yacía rígida a lo largo del asiento, y cada pocos minutos dejaba escapar un leve gemido, el sonido de la memoria acercándose. Sarah Monroe había insistido en acompañarlos. Seguía en su patrulla, deteniéndose detrás del camión de Ethan en el inicio del sendero. Cuando salió, sus botas crujieron sobre las agujas de pino, y se subió la cremallera de su chaqueta de sheriff contra el frío. Sus ojos verdes estudiaron la línea de árboles con cautela. Aquí es donde cayó Marcus, ¿verdad? Ethan asintió, su mandíbula tensándose. ¿Y dónde Rex desapareció? Entraron al bosque, Ethan sosteniendo la correa de Rex con suavidad pero dejando que el pastor tirara hacia adelante. La nariz del perro estaba pegada al suelo, su cuerpo tenso por el instinto. Sarah caminaba junto a Ethan, su coleta castaña rozando el cuello de su chaqueta. Habló en voz baja, como si los propios árboles estuvieran escuchando. «Sabes, Marcus una vez me dijo que confiaba más en los instintos de Rex que en la mitad de los ayudantes del condado», dijo que el perro nunca mentía. Ethan permitió la más leve sonrisa. Tenía razón. El sendero se adentraba más en los pinos, la luz disminuyendo. Después de casi 20 minutos, Rex se detuvo, con la cabeza levantada, las orejas erguidas hacia adelante. Soltó un ladrido agudo, luego tiró hacia un hueco entre los árboles. Ethan lo siguió, con Sarah cerca. Allí, medio oculto por maleza y descomposición, había un viejo cobertizo de almacenamiento. La estructura se inclinaba torcidamente, su revestimiento de madera deformado y su tejado de hojalata hundido por el óxido. Un candado roto colgaba de la puerta, y el aire traía un olor metálico a óxido mezclado con algo más antiguo, un leve aroma a hierro que se adhería a las paredes. Rex gruñó bajo, liberándose del suave agarre de Ethan. Se lanzó hacia la puerta, arañando con las garras, los dientes al descubierto. Ethan empujó la puerta para abrirla, las bisagras chirriando. Dentro, el aire era frío y viciado. Cadenas colgaban de las vigas, sus extremos corroídos por el óxido. Contra una pared yacía una longitud de cadena pesada, los eslabones oscurecidos con manchas demasiado antiguas y rojas para ser olvidadas. El rostro de Sarah se endureció. Dios, lo tuvieron aquí. Ethan se agachó, rozando la tierra con los dedos. El suelo tenía surcos poco profundos donde un perro había luchado alguna vez, las garras hundiéndose en la tierra. Imaginó a Rex encadenado aquí, días o semanas de miedo y hambre impregnados en el suelo mismo, su estómago se contrajo. Sin embargo, Rex no había terminado. Olfateó furiosamente en una esquina del cobertizo, luego comenzó a cavar en la tierra. Sus garras desgarraron la tierra compacta hasta que algo pálido apareció. Fragmentos de hueso, ligeros y frágiles. Ethan levantó uno. Huesos de pollo roídos hasta convertirse en astillas, comidas de supervivencia forzadas a un perro hambriento. Entonces, la pata de Rex golpeó tela. Sacó un trozo de tela rasgada, rígida por el tiempo. Ethan lo levantó. Desvaído pero visible estaba parte de un logotipo, un diseño circular, letras curvándose alrededor de su borde. Sarah se acercó, entrecerrando los ojos. Eso es de Briggs Milling and Supply. Pertenece a Harold Briggs. El pulso de Ethan se aceleró. Briggs era un terrateniente rico en las afueras de Raven Creek. Su nombre familiar estaba estampado en aserraderos y tiendas de suministros agrícolas. El hombre era respetado en el pueblo, o al menos temido. Pero Ethan nunca había confiado en él. Demasiados rumores de tratos clandestinos, demasiadas preguntas sin respuestas. Antes de que Ethan pudiera responder, una voz llegó desde afuera. «Señor Cole». Se giraron para ver a un chico parado tímidamente en la línea de árboles. No tenía más de 11 años, delgado y nervudo, con cabello del color de la paja y pecas esparcidas por la nariz. Su ropa estaba remendada, las botas demasiado grandes, sugiriendo una familia que trabajaba más de lo que ganaba. El chico sostenía un tirachinas en una mano, aunque no lo empuñaba como arma, sino como hábito. «Soy Tommy Ward», dijo nervioso. «Vivo por el camino. Mi mamá me envió por leña, y bueno, los vi entrando ahí». Sus ojos se desviaron hacia Rex, y una sonrisa titubeó a pesar de la tensión. «Ese es un pastor de verdad, ¿no? Como los perros policía». Ethan suavizó su tono. «Así es, Tommy. Este es Rex».
Nos está ayudando a recordar algo importante. El chico cambió el peso de un pie a otro, mirando hacia el sendero como si temiera ser oído. He visto camiones de noche, grandes, con plataformas. Vienen por este camino, pasan el cobertizo, siempre cargando cajones, de madera, apilados altos. Se adentran más en el bosque. Sara se agachó un poco para quedar a la altura de sus ojos. ¿Cada cuánto, Tommy? Un par de veces al mes. El último fue hace 2 semanas. Se lo dije a papá una vez, pero me dijo que mantuviera la boca cerrada. Dijo que algunas cosas no eran seguras de notar. La honestidad del chico pesaba en el aire. Ethan miró a Sara, luego de nuevo a Tommy. Hiciste bien en decírnoslo. No te preocupes. Esto queda entre nosotros. Tommy asintió rápidamente, alivio y miedo mezclándose en su joven rostro. Solo tengan cuidado. La gente dice que Briggs tiene amigos que no quieres cruzar. Retrocedió entre los árboles, desapareciendo tan silenciosamente como había llegado. El cobertizo pareció volverse más frío después de que el chico se fue. Ethan dobló el trozo de tela, guardándolo en una bolsa de pruebas. Miró a Rex, que estaba rígido, con el pecho agitado, los ojos fijos en la puerta como si desafiara a los fantasmas a regresar. Esta fue tu prisión, susurró Ethan. Y ahora es nuestra pista. Rex ladró una vez, agudo e insistente, su pata presionando contra el trozo de tela como si lo reclamara. Ethan encontró la mirada de Sara. La granja de Briggs, dijo. Seguimos esto directamente hasta él. Sara asintió, su mandíbula firme. Entonces es hora de que alguien lo haga responder. Salieron de nuevo entre los pinos, el cobertizo hundiéndose detrás de ellos como una herida abierta. El sendero adelante era más oscuro, pero Rex tiraba hacia adelante, su cuerpo tenso, sus instintos agudizados. Por primera vez desde la muerte de Marcus, Ethan sintió que el caso ya no se le escapaba. El pastor les había dado un camino, arrancado de sangre y silencio, y Ethan tenía la intención de seguirlo. Las luces de la calle principal de Raven Creek brillaban débilmente en la niebla de la noche, los letreros de neón de un puñado de diners y bares parpadeando contra las ventanas húmedas. El pueblo era lo suficientemente pequeño como para que todos supieran cuando alguien se demoraba demasiado, y Ethan Cole sabía el riesgo de destacar. Se ajustó la chaqueta, con la visera de su gorra baja mientras entraba al bar Timberline, un lugar estrecho de madera oscura y neblina de cigarrillo. El Timberline era viejo, sus tablas del suelo desiguales, su jukebox atascada en canciones country de una década atrás. Dentro, los habituales se encorvaban sobre sus bebidas, sus rostros curtidos por años de trabajo en los aserraderos o en ranchos. Las conversaciones se apagaron por un momento cuando Ethan entró, luego se reanudaron en tonos más bajos. Todos lo respetaban como oficial, pero pocos querían atraer atención cuando la ley estaba escuchando. Ethan tomó asiento en la esquina más lejana, con Rex acostado cerca bajo la mesa. La presencia del pastor atrajo algunas miradas curiosas, pero nadie hizo preguntas. Sus ojos ámbar escanearon el lugar, las orejas moviéndose con cada risa repentina o tintineo de vidrio. Estaba más tranquilo que la noche anterior, pero aún alerta, una sombra de instinto que nunca se desvanecía. Detrás de la barra estaba Clint Marlowe, un hombre robusto en sus años 50 con una barba entrecana y una cicatriz cruzando su mejilla izquierda. Clint había pasado la mitad de su vida transportando madera antes de que una lesión en la espalda lo obligara a trabajar detrás de un mostrador. Tenía un exterior rudo, pero su lealtad a Raven Creek era profunda. Sirvió un café a Ethan sin preguntar. Pareces un hombre persiguiendo fantasmas, dijo Clint, con voz baja. Ethan dio un sorbo. Solo busco respuestas. Clint se inclinó, puliendo un vaso, aunque sus ojos permanecieron agudos. Entonces tal vez deberías mirar la granja de Harold Briggs. La gente aquí no dice mucho en voz alta, pero he visto camiones dirigiéndose hacia allá. No son camiones de granja, son pesados. Y Briggs no necesita ese tipo de carga para heno. En una mesa cercana, 2 hombres murmuraron lo suficientemente alto como para que se escuchara. Uno llevaba una gorra manchada de aceite. El otro tenía las manos ásperas de un peón de rancho. Briggs tiene visitas otra vez. Medianoche del viernes pasado. Un SUV con placas de otro estado.
Se quedó hasta casi el amanecer, dijo el peón. Sí, respondió el otro. Y juro que escuché motores en el bosque después. No me parece correcto. No para un hombre que dice que solo mueve alimento. Ethan captó sus miradas, pero los hombres rápidamente desviaron la vista. El miedo viajaba más rápido que el whisky en Raven Creek. Sarah Monroe llegó minutos después, entrando desde el frío con su cabello castaño húmedo alrededor del rostro. Escaneó el lugar hasta que vio a Ethan y cruzó el bar con pasos firmes. Esa noche vestía jeans y una chaqueta de franela en lugar de su uniforme de ayudante, pero el peso del deber la seguía como una segunda piel. Se deslizó en el banco frente a él, bajando la voz. Ethan, debes tener cuidado. Briggs tiene oídos en este pueblo. No es solo un terrateniente rico. System, Ethan, debes tener cuidado. Briggs tiene oídos en este pueblo. No es solo un terrateniente rico. La gente le debe favores. Le teme. Si sabe que estás investigando, se asegurará de que lo lamentes. Los ojos grises de Ethan parpadearon. No puedo ignorar esto, Sarah. Rex no nos llevó a ese cobertizo por accidente, y el logotipo de Briggs en la tela. No es una coincidencia. Rex se movió bajo la mesa, dejando escapar un leve gemido. Sarah se inclinó, rozando sus dedos por la cabeza llena de cicatrices del pastor. Incluso él sabe que esto es peligroso. Más tarde esa noche, Ethan condujo más allá del borde del pueblo, con las luces delanteras atenuadas mientras giraba por el largo camino de grava que conducía hacia la propiedad de Briggs. La luz de la luna brillaba débilmente sobre las agujas de pino, pintando los campos en sombras plateadas. Rex estaba sentado erguido en el asiento del copiloto, con las orejas erguidas, los músculos tensos. Parecía sentir la tensión incluso antes de que Ethan apagara el motor. Desde la cima de una colina, Ethan podía ver la extensión de la granja de Briggs. La tierra se extendía amplia con graneros y silos que se alzaban como centinelas silenciosos. Una cerca alta rodeaba la propiedad, y más allá, un grupo de reflectores proyectaba charcos de luz cruda sobre el terreno de tierra. Al principio, la granja parecía tranquila, pero luego unos faros atravesaron la noche. Dos camiones grandes rugieron por el camino, sus plataformas cargadas con cajones de madera cubiertos con lona. Entraron por la puerta sin dudar, los motores bajos pero decididos. Rex se puso rígido, un gruñido formándose en su pecho. Se inclinó hacia adelante contra el cristal, los ojos fijos en los camiones como si llevaran cada recuerdo de las cadenas y cicatrices que portaba. Su gruñido se profundizó en una advertencia baja y constante. Ethan puso una mano firme en su hombro. Yo también los veo. Los camiones se estacionaron cerca de uno de los graneros. Figuras se movían en las sombras, hombres altos con abrigos pesados, sus movimientos demasiado deliberados para ser trabajadores de granja. Uno llevaba una linterna que barría el patio, deteniéndose en la cerca antes de desaparecer dentro. El corazón de Ethan latía con fuerza, sus instintos gritando que esta no era una granja ordinaria. Sacó la pequeña cámara de su chaqueta, tomando fotos en la penumbra. Rex se acercó más, su aliento empañando el cristal, las orejas moviéndose con cada sonido amortiguado. Un repentino crujido de metal resonó desde el granero, y Rex se enderezó de un salto, los labios curvándose, un gemido agudo escapando de su garganta. Estaba recordando algo, tal vez el eco de puertas cerrándose de golpe en el cobertizo, el tintineo de cadenas. Para Ethan, estaba claro. Rex le estaba diciendo que este era el lugar. Bajó la cámara y susurró, «Los encontramos». La voz de Sarah volvió a él en la memoria, «No actúes solo». Tenía razón. Irrumpir ahora sería un suicidio, pero esperar demasiado podría dejar que el rastro se enfriara. Rex dio un último gruñido antes de acomodarse a regañadientes contra el lado de Ethan, aunque sus ojos nunca dejaron la granja. Ethan puso el camión en marcha, retrocediendo por el camino de grava tan silenciosamente como había llegado. La verdad estaba clara ahora. La granja de Briggs no era solo sospechosa. Era un nido de algo mucho más oscuro, y gracias a Rex, el rastro ya no era invisible. La noche estaba cargada de silencio cuando Ethan estacionó su camión a media milla por el camino de tierra desde la granja de Harold Briggs. La luna se escondía detrás de nubes gruesas, dejando los pinos en largas sombras.
El aire olía a suelo húmedo y humo que flotaba débilmente desde las chimeneas de casas lejanas. Era el tipo de oscuridad que oprimía el pecho, desafiando a cualquiera que se adentrara en ella a pensarlo 2 veces. Sarah Monroe salió de su patrulla, ajustándose su chaqueta oscura. Su cabello castaño estaba recogido bajo un gorro de lana, sus ojos verdes agudos con determinación. Se movía con ligereza, como una corredora que conocía cada raíz y piedra que pudiera hacerla tropezar. Su voz era baja mientras se unía a Ethan en la línea de árboles. Si vamos a hacer esto, lo hacemos limpio, entramos y salimos. Sin heroísmos. Los ojos grises de Ethan se encontraron con los de ella, firmes como piedra. Necesitamos pruebas. De lo contrario, Briggs seguirá comprando silencio. Rex se movía entre ellos, silencioso pero alerta, su pelaje sable mezclándose con la noche. Sus cicatrices eran débiles bajo la luz de la luna, pero sus orejas estaban erguidas, cada músculo tenso. Se comportaba como si este momento fuera lo que había estado esperando, un retorno al deber, al propósito. Ethan apoyó una mano brevemente en su hombro. Mantente alerta, pequeño. Se movieron a través de los pinos, manteniéndose agachados, siguiendo el leve resplandor de los reflectores de los graneros. La granja se alzaba adelante, los contornos de silos y tejados de metal corrugado silueteados contra las nubes. El aire vibraba débilmente con maquinaria, demasiado pesada para herramientas de granja simples. Llegaron al borde de la cerca. El óxido se desprendía de su alambre, pero la cadena en la puerta brillaba nueva. Alguien se preocupaba por mantener cosas dentro o fuera. Ethan cortó el alambre con precisión cuidadosa, y los tres se deslizaron dentro. El primer granero olía a moho lleno, pero bajo eso persistía un olor más fuerte, a amoníaco y químicos que no pertenecían allí. El suelo estaba lleno de barriles, algunos estampados con advertencias desvaídas. Sarah arrugó la nariz. No es alimento. Esto es producción. Metanfetamina o algo peor. La nariz de Rex trabajaba furiosamente, tirando hacia la esquina más lejana. Gimió una vez, luego ladró bajo, su cuerpo rígido. Ethan lo siguió, apartando una lona, y se congeló. Filas de jaulas metálicas alineaban la pared. Dentro había perros, pastores, pitbulls, mestizos, sus ojos opacos, cuerpos delgados. Algunos se adelantaban débilmente, otros apenas se movían. Las cadenas sonaban cuando uno intentaba levantarse, luego colapsaba de nuevo. La mandíbula de Sarah se apretó. Dios, los están criando. Entrenando, peleando, lo que sea que mantenga el dinero fluyendo. Su voz temblaba con una rabia que raramente dejaba escapar. Antes de que Ethan pudiera responder, el crujido de botas sonó afuera. Un haz de linterna cortó a través de las rendijas. Rex gruñó bajo, las orejas aplastadas. Sarah se movió a las sombras, la mano en la empuñadura de su arma. La puerta se abrió de par en par. Un hombre entró, alto, de hombros anchos, con una chaqueta de camuflaje. Su barba era irregular, sus ojos pequeños y mezquinos bajo la visera de su gorra. Llevaba un trozo de tubo como garrote. Su nombre, Ethan recordaba de viejos registros, era Calvin Rohr, de unos 30 años, primo político de Briggs. Conocido en el pueblo como un borracho con tendencia a la violencia, una vez arrestado por agresión, pero nunca acusado gracias a la influencia familiar. Los ojos de Calvin se entrecerraron al posarse en Sarah. Vaya, vaya. La cachorra del sheriff fisgoneando donde no debe. Su sonrisa era una mueca retorcida. Briggs estará complacido. Se lanzó hacia adelante, el tubo levantado. Sarah sacó su arma, pero el hombre estaba cerca. El golpe fue rápido. Ella retrocedió tambaleándose, el impacto rozándole el brazo, el dolor destellando en su rostro. Antes de que Calvin pudiera golpear de nuevo, una sombra se lanzó desde la oscuridad. Rex lo embistió con toda la fuerza de 10 años de entrenamiento y rabia. Sus mandíbulas se cerraron sobre el brazo del hombre, los dientes hundiéndose en el músculo. Calvin rugió, soltando el tubo mientras luchaba, pero Rex se mantuvo firme, gruñendo con furia primal. Sarah se puso de pie, la sangre manando de un corte poco profundo en su brazo. La voz de Ethan cortó el caos. Rex, sujeta. El pastor obedeció,
soltándolo justo para mantener a Calvin inmovilizado contra la pared, los dientes aún mostrando una advertencia a 1 centímetro de su garganta. El hombre se quedó inmóvil, los ojos abiertos por el miedo. Ethan dio un paso adelante, con el arma desenfundada, su voz fría. Di una palabra más, y él termina lo que empezó. La bravuconería de Calvin se derrumbó. Escupió a un lado, murmurando maldiciones, pero sus ojos evitaron los de Rex. Sarah presionó una mano sobre su brazo sangrante, su respiración entrecortada. Si no fuera por él, miró a Rex, su expresión suavizándose a pesar del dolor. Me salvó. Ethan mantuvo su arma apuntando, su otra mano buscando torpemente su radio. El ruido estático crepitó mientras susurraba, aquí Cole. Tenemos confirmación. Perros ilegales, laboratorios químicos, guardias armados. Necesitamos apoyo federal ahora. La respuesta fue breve, pero segura. Entendido. Equipo del FBI en camino. Mantengan la posición. No podían resistir mucho tiempo. Ethan lo sabía. Ató las muñecas de Calvin con un trozo de cuerda del suelo del granero, empujándolo dentro de una jaula vacía. El hombre maldijo, pero una mirada de Rex lo silenció. Sarah escaneó el granero, sus ojos verdes captando el miedo en los animales enjaulados a su alrededor. Tenemos que sacarlos. Ethan negó con la cabeza sombríamente. Todavía no. Si los liberamos ahora, Briggs sabrá que estamos aquí. Esperamos refuerzos. Luego derribamos todo este lugar. Rex regresó a las jaulas, su nariz presionando contra los barrotes donde un cachorro pastor temblaba suavemente. Su gemido era bajo, casi lúgubre, como si prometiera a los demás que la libertad estaba cerca. Sarah se agachó a su lado, acariciando suavemente su cabeza llena de cicatrices. No ha olvidado lo que significa servir, susurró. La mirada de Ethan se detuvo en Rex, el fuego de la determinación parpadeando en sus ojos grises. El perro había sobrevivido a cadenas, sangre, silencio, y ahora, en el oscuro corazón del imperio de Briggs, se alzaba una vez más como soldado. Afuera, el zumbido de más motores se elevó débilmente, los faros cortando a través de los árboles. ¿Refuerzos o enemigos? Ethan aún no podía distinguirlos. Envainó su arma, estabilizándose. Aquí empieza, murmuró. Las orejas de Rex se erizaron, su cuerpo tenso, listo para lo que viniera a través de la oscuridad. La granja estalló en caos antes de que la noche pudiera devorar otra hora. Desde las delgadas paredes del granero, Ethan escuchó el rugido de motores y el portazo de las puertas de los camiones. Voces resonaban en la oscuridad, agudas, enojadas, sin miedo. Habían sido descubiertos. Rex se erizó al instante, con el pelo erizado, los dientes brillando bajo el tenue resplandor de la bombilla colgante. Sus ojos ámbar se fijaron en la puerta, un gruñido profundo retumbando en su pecho. Ethan sabía que el pastor podía sentir lo que incluso el aire susurraba. El peligro estaba a pasos de distancia. Sarah, pálida pero firme a pesar de la herida en su brazo, presionó su espalda contra la jaula de los perros. Sacó su arma, los ojos fijos en Ethan. Saben que estamos aquí. No resistiremos mucho. Antes de que Ethan pudiera responder, las puertas del granero se abrieron de golpe y las sombras irrumpieron dentro. 3 hombres entraron, los rifles brillando bajo la luz. Su líder ladraba órdenes, su voz rasposa. Encuéntrenlos. Briggs los quiere vivos, pero no intactos. Uno de los hombres era enorme, grueso en la cintura, con tatuajes que subían por su cuello como enredaderas negras. Otro era delgado, con un rostro cruel marcado por cicatrices de viruela. El tercero era más joven, apenas de 20 años, los ojos moviéndose con energía nerviosa, su rifle temblando ligeramente. Estos no eran granjeros. Eran ejecutores. Ethan disparó primero, un estallido que rompió el aire. Un hombre cayó hacia atrás, agarrándose el hombro. El disparo de Sarah siguió, rozando el brazo de otro. El granero estalló en tiroteos, las chispas volando mientras las balas golpeaban las paredes de metal corrugado. Los perros en sus jaulas aullaban, el pánico llenando el espacio. Las cadenas resonaban, las patas arañaban desesperadamente contra el metal.
Rex ladró ferozmente, lanzándose hacia adelante como una sombra liberada. Se movió bajo, los dientes chasqueando, desequilibrando a un pistolero. Ethan lo cubrió, empujando a los atacantes hacia la entrada. Entonces, una voz más fuerte resonó en el patio. «Resistid. Nadie sale vivo». Era Barnaby Sloan, el verdadero arquitecto detrás de la operación de Briggs, aunque pocos en Ravencreek lo habían visto de cerca. Sloan tenía unos 40 años, alto con hombros anchos que tensaban su chaqueta de cuero. Su cabello estaba peinado hacia atrás, su bigote recortado en una línea afilada. Sus ojos eran de un azul frío, calculadores y orgullosos. Los ojos de un hombre que creía que el control era su derecho de nacimiento. Su presencia llenó el patio como una tormenta, y los hombres a su alrededor se reagruparon. Ethan sintió que su pecho se apretaba. Había leído el nombre de Sloan en los expedientes antes, pero verlo aquí liderando el asalto confirmaba la profundidad de la operación. El tiroteo se intensificó. Ethan se agachó detrás de un fardo de heno, las balas destrozando la madera sobre su cabeza. Sarah se arrastró hacia las jaulas, manipulando los pestillos. «Vayan. Salgan», y susurró ferozmente a los perros. Una por una, las jaulas se abrieron, los animales asustados corriendo hacia las sombras de la libertad. Ella se movió rápido, sus ojos verdes brillando con propósito. Afuera, los faros cortaron el patio. SUVs y camiones negros rodearon la granja. Y entonces, la salvación. Las sirenas sonaron, luces rojas y azules destellando mientras los vehículos del FBI se detenían con un chirrido. Los agentes salieron, con las armas desenfundadas. Al frente estaba el agente especial Dean Wayace, un veterano de unos 50 años. Dean era alto y corpulento, calvo con una barba espesa entrecana. Se comportaba con autoridad tranquila, su voz firme en la tormenta. «Agentes federales, bajen sus armas». Pero Sloan solo sonrió con desprecio. Fuego. La batalla se intensificó. Los disparos iluminaron la noche, los destellos rompiéndose contra los graneros, los perros corriendo en confusión. Rex cargó hacia adelante, sin miedo a pesar de la lluvia de balas. Una bala rozó su flanco, un grito agudo escapando de él, pero siguió moviéndose, los músculos ondeando con furia. El corazón de Ethan dio un vuelco al ver la sangre manchando el pelaje de Rex, pero no había tiempo. Sloan mismo entró en la refriega, con la pistola levantada, apuntando directamente a Ethan. El mundo se ralentizó por un momento. El disparo agudo de la pistola de Sloan, Ethan agachándose detrás de una cobertura, y entonces Rex se lanzó. Con un rugido que era mitad ladrido, mitad grito de batalla, el pastor se arrojó contra Sloan. Su peso golpeó el pecho del hombre, desviando la pistola. Los dientes se hundieron en el brazo de Sloan, arrastrándolo al suelo. El señor del crimen gritó, maldiciendo mientras luchaba por liberarse del perro. Ethan se levantó, con el arma apuntada. Custodia federal. Se acabó. La resistencia de Sloan flaqueó bajo la fuerza combinada. Las mandíbulas implacables de Rex, los agentes del FBI entrando en tropel, los rifles apuntados. Dean Wayace avanzó, su voz resonando como un martillo. «Barnaby Sloan, estás acabado». En minutos, el tiroteo disminuyó. Uno por uno, los ejecutores soltaron sus armas, con las manos levantadas. Esposados, fueron llevados a las luces parpadeantes de los SUVs que esperaban. Sloan, sangrando y furioso, escupía maldiciones, pero fue arrastrado a custodia. Dentro del granero, Sarah se desplomó contra la pared, el agotamiento marcando líneas en su rostro. Se limpió el sudor y la sangre de la frente, sus labios curvándose en la más leve de las sonrisas mientras los perros liberados lamían sus botas. Afuera, cerca de la línea de árboles, una pequeña figura estaba con los ojos muy abiertos. Tommy Ward. El chico había seguido el alboroto desde la cabaña de su familia, sosteniendo su tirachinas, aunque nunca lo usó. Su rostro pecoso brillaba bajo las luces rojas parpadeantes, y el asombro agrandaba sus ojos. Había crecido creyendo que el poder siempre pertenecía a hombres como Briggs y Sloan. Pero esa noche vio algo más. La ley de pie y un pastor lleno de cicatrices que luchó como héroe. Ethan se arrodilló junto a Rex, su mano acariciando suavemente la herida del pastor.
Lo hiciste, compañero, murmuró. Lo terminaste. Rex gimió suavemente, la cola golpeando una vez a pesar del dolor. Sus ojos ámbar, firmes e inquebrantables, se encontraron con los de Ethan, un voto silencioso de que ninguna cadena, ninguna crueldad lo rompería nunca más. El aire nocturno olía a humo y pólvora, pero por primera vez en un año, Raven Creek tenía el sabor de la justicia. La primera luz de la primavera se filtraba suavemente sobre Raven Creek, derritiendo las últimas costras de nieve y suavizando la tierra en verde nuevamente. Habían pasado semanas desde la redada en la granja de Briggs. Semanas desde que los disparos dividieron la noche, y las cadenas resonaron por última vez. El pueblo respiraba más tranquilo ahora. Los camiones ya no merodeaban por los caminos secundarios, y los susurros de miedo habían dado paso a charlas sobre justicia. Ethan Cole caminaba lentamente por el sendero de grava del cementerio de Willow Hill, sus botas crujiendo contra las piedras húmedas. El aire olía a pino y suelo descongelado. A su lado trotaba Rex, su pelaje sable limpio y brillante ahora, la cicatriz en su flanco casi curada. Caminaba con el paso firme de un soldado retornado, ya no agobiado por las cadenas del pasado. Sus ojos ámbar, aunque marcados por la memoria, llevaban un nuevo brillo. Ethan se detuvo ante la lápida familiar. Detective Marcus Hall, compañero amado, protector de Raven Creek. Las flores del invierno habían marchitado hacía mucho, pero un ramo fresco yacía allí, colocado apenas días antes. La garganta de Ethan se apretó mientras apoyaba una mano en la piedra. «Todavía estás con nosotros, Marcus», dijo suavemente, sus ojos grises húmedos en la luz de la mañana. «Terminamos lo que empezaste». Rex se aseguró de eso. Rex se acercó, bajando la cabeza hacia la piedra. Su nariz rozó las letras talladas, y dejó escapar un gemido silencioso, no de tristeza, sino de recuerdo. Se quedó allí, inmóvil, como si rindiera un último saludo al amo que una vez había comandado su corazón. Una voz llamó suavemente detrás de ellos: «Algunos lazos nunca se rompen, incluso cuando el mundo lo intenta». Ethan se giró para ver a Marta Ellison acercándose, su figura firme a pesar de sus años. Marta era una mujer de 70 años con cabello plateado recogido cuidadosamente bajo un gorro de lana y manos marcadas por décadas de siembra y oración. Era conocida en Raven Creek como la que siempre dejaba flores en las tumbas olvidadas, creyendo que ninguna alma debería descansar olvidada. Sonrió al llegar a Ethan, sus ojos brillantes con la clase de fe que las dificultades solo habían agudizado. Alrededor de su cuello colgaba una pequeña cruz de madera suavizada por el tacto. En su mano, sostenía un collar de cuero, pulido y fuerte, con una placa de latón grabada con una palabra: fiel. «Para él», dijo, inclinándose ligeramente para abrocharlo alrededor del cuello de Rex. «Él llevó el espíritu de su amo hasta esta colina. Eso es más fe de la que la mayoría de los hombres pueden reclamar». Rex se mantuvo orgulloso mientras le ponían el collar, la cola moviéndose una vez en un reconocimiento silencioso. El corazón de Ethan se hinchó ante la vista. El pastor, una vez lleno de cicatrices y roto, ahora portando un símbolo de honor. Más tarde esa tarde, el pueblo se reunió en la plaza para una ceremonia. Las banderas ondeaban en la brisa, y un escenario de madera había sido levantado frente al juzgado. Los ayudantes del sheriff alineaban los escalones, sus uniformes planchados, sus placas brillando al sol. La multitud era densa. Rancheros con abrigos gastados, niños aferrándose a las manos de sus padres, ancianos apoyados en bastones. Habían venido no solo para honrar a los caídos, sino para reclamar algo robado hace mucho. Su creencia de que la justicia tenía raíces en su suelo. Sarah Monroe estaba al lado de Ethan, su cabello castaño suelto por una vez, atrapando la luz. Llevaba un blazer oscuro en lugar de su uniforme, pero la fuerza en su postura no había cambiado. Sus ojos verdes se suavizaron al mirar a Ethan y luego a Rex, que estaba sentado como un centinela frente al escenario. «¿Te das cuenta?», susurró con un toque de humor. «Él es la verdadera estrella de este espectáculo». Ethan rió, la tensión aliviándose de sus hombros. «No lo tendría de ninguna otra manera». El alcalde, un hombre robusto con un rostro rubicundo llamado Gerald Whitmore, subió al podio. Estaba vestido con un traje gris que le apretaba un poco en los botones, su voz resonando con un peso practicado. «Esta noche, honramos no solo a los hombres y mujeres de servicio, sino a un lazo que define el servicio mismo, la lealtad». El oficial Ethan Cole,
por su valentía al descubrir la verdad, y Rex, por su coraje y devoción, se alzan como ejemplos de lo que significa proteger nuestro pueblo. Los aplausos se elevaron, resonando por la plaza. Los niños gritaban el nombre de Rex, sus voces agudas por la emoción. El pastor inclinó la cabeza, las orejas moviéndose al sonido, y por un momento su cola golpeó contra el escenario de madera. Entre la multitud, Tommy Ward se abrió paso hacia adelante. El chico parecía más brillante que semanas antes, las pecas nítidas bajo el sol, su tirachinas no a la vista. Sostenía una pequeña cinta que había atado él mismo, azul y desgastada, pero sostenida con orgullo. Corrió hacia los escalones del escenario, con los ojos muy abiertos, y arrojó sus brazos alrededor del cuello de Rex. «Eres mi héroe», dijo Tommy, su voz quebrándose con sinceridad. «Me mostraste que los buenos ganan». Rex se inclinó hacia el chico, lamiendo su mejilla, y Tommy rió entre lágrimas. La multitud estalló en aplausos más suaves, conmovida por la escena. Cerca, los perros rescatados de la granja fueron exhibidos uno por uno, guiados por voluntarios. Algunos cojeaban, algunos ladraban nerviosamente, pero cada uno llevaba collares nuevos y la promesa de nuevos hogares. Las familias se adelantaban para reclamarlos. Los niños se arrodillaban para abrazar a sus nuevos compañeros. Los ancianos acariciaban el pelaje con manos temblorosas. La plaza se convirtió en un lugar no de tristeza, sino de comienzos. Cuando los aplausos finalmente se asentaron, Ethan se arrodilló junto a Rex y susurró para que solo él lo oyera. «Perdimos a Marcus, pero no perdimos su lucha. Tú la llevaste, y ahora nos llevas a nosotros». Rex presionó su cabeza contra el hombro de Ethan, los ojos ámbar cerrándose con una confianza que hablaba más alto que las palabras. Cuando el sol se hundió detrás del juzgado y las linternas comenzaron a encenderse, la ceremonia se desvaneció en celebración. La gente se quedó, contando historias, pasando comida, los niños persiguiendo a los perros por el césped. Raven Creek, un pueblo una vez ensombrecido por el miedo, brillaba en el calor de su propia resiliencia. Sarah se unió a Ethan al borde de la plaza, su mano rozando ligeramente su brazo. Sonrió, cansada pero contenta. «Parece que recuperamos nuestro pueblo». Ethan exhaló, el peso de un año finalmente levantándose. «Con Rex, tenemos más que eso. Tenemos un futuro». El pastor estaba entre ellos, orgulloso bajo su nuevo collar, un soldado lleno de cicatrices renacido como símbolo de lealtad. Desde una tumba en una colina solitaria hasta el corazón del pueblo, su viaje había cerrado el círculo. Y mientras la noche se alzaba con risas y canciones, Ethan sabía que Raven Creek nunca olvidaría al perro que les enseñó a creer de nuevo. A veces, los milagros no llegan con truenos o relámpagos, sino con la lealtad silenciosa de un perro que se niega a rendirse, o el coraje de una persona que elige no apartarse. El viaje de Rex desde las cadenas hasta el honor nos recuerda que Dios siempre está obrando, convirtiendo el dolor en sanación, el miedo en valentía y la soledad en familia. En nuestra vida diaria, puede que no enfrentemos batallas contra el crimen, pero cada uno de nosotros tiene momentos para proteger, perdonar y amar. Y cuando elegimos el amor, estamos eligiendo el milagro de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite esperanza hoy. Deja un comentario para decirnos desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte para no perderte nunca una historia de fe y lealtad. Que Dios te bendiga a ti y a tus seres queridos con fuerza y paz. Y si crees que la lealtad y los milagros son reales, escribe amén en los comentarios.